López, soy el juez séptimo distrito en el estado de Michoacán. En principio quiero agradecer a la magistrada Julia María del Carmen García González, que es la directora nacional de género de la JUFED, por la invitación a participar en esta dinámica de exposición de ejecutorias. De igual modo, agradecer a la propia JUFED la invitación. Bueno, en mi caso me fue asignada la acción de inconstitucionalidad 54, diagonal 2018, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esa acción de inconstitucionalidad se impugnó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Es un artículo que se adicionó a la Ley General de Salud el 11 de mayo del 2018 y que señalaba que el personal médico y de enfermería que formara parte del Sistema Nacional de Salud podían ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esa ley. Esto es, establecía pues o regulaba la objeción de conciencia y solo se establecían dos supuestos de excepción. Esto es, no se podía oponer la objeción de conciencia cuando se pusiera en riesgo la vida del paciente o se tratara de una urgencia médica. Eran los únicos dos supuestos que se establecían. En caso contrario, pues, en esos supuestos sí se incurría en una causal de responsabilidad profesional. Y también el precepto establecía que el ejercicio de la objeción de conciencia no derivaría de ningún tipo de discriminación laboral, ¿sí? Esto es, el objetor no tendría por qué ser discriminado. También se impugnaron dos artículos transitorios de esa adición, de ese artículo, lo que era el segundo y tercer artículos transitorios. En el segundo se establecía que la Secretaría de Salud tendría un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación de ese decreto para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de ese derecho en los casos que establecía o que establece pues la Ley General de Salud o concretamente el artículo 10 bis de esta Ley General de Salud. El tercero establecía que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias tendrían que realizar las modificaciones también que marca este decreto impugnado en un plazo de 180 días naturales. Les decía, la Comisión de Derechos Humanos impugnaba dicho precepto porque consideraba, entre otros, digamos, otros supuestos o los conceptos de invalidez que hacía valer la Comisión de Derechos Humanos, era vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional, porque ellos consideraban que ese precepto, o ese artículo 10 bis de la Ley General de Salud, establecía o imponía restricciones al derecho de protección a la salud, ¿sí? Además que era una restricción que no estaba prevista en la Constitución federal, ¿sí? De igual modo también la comisión sostenía, ¿sí?, que se estaba en ese precepto introduciendo en el ordenamiento jurídico mexicano el derecho a la objeción de conciencia. Esto es como si el derecho a la objeción de conciencia no existiera en el ordenamiento jurídico mexicano, sino ellos sostenían que realmente ahí se estaba estableciendo, ¿sí? Esos eran los puntos de validez. Bueno, de los puntos de validez, entre otros, era eso, ¿no? También ellos sostenían, ¿sí?, violación, por ejemplo, en los transitorios, le atribuían la misma violación, los mismos conceptos de invalidez, porque sostenían que se delegaba, digamos, de manera inconstitucional a la Secretaría de Salud la facultad de regular ese ejercicio de objeción de conciencia, ¿sí? El segundo transitorio, ya ven que dije inicialmente, que establecía que en el plazo de 90 días la Secretaría de Salud tenía que emitir los dispositivos para regular esa objeción de conciencia. Entonces, para la
Comisión de Derechos Humanos era una violación, también ese transitorio era violatorio de derechos también, porque se permitía que fuera la Secretaría de Salud quien regulara. Entonces, se estaba permitiendo, digamos, para ellos estaba permitiendo que la Secretaría de Salud restringiera el derecho a la salud, ya que dejaba decisión de esa autoridad administrativa establecer los lineamientos que trascienden, digamos, al acceso al derecho a la salud. Por ello sostenían que ese artículo era inconstitucional. Y por lo que ve al transitorio tercero, que es el que establecía, o que establece, bueno, que establecía, ¿sí? Es que las legislaturas de los estados en 180 días, iban a ajustar sus legislaciones también. Y por las mismas razones, decían, no, es que no se puede, que se está, digamos, creando un derecho, pero además ese derecho constituye una restricción, pero además esa restricción no pueden imponerse en una ley y mucho menos puede regular a la Secretaría de Salud y mucho menos la puede regular las legislaturas de los estados. Otro de los conceptos de impugnación que hacía valer era la indebida regulación de la objeción de conciencia. Esto es, porque señalan ellos que así como está redactado el precepto, así como estaba redactado el precepto, digamos, se podía prestar para que esa objeción de conciencia fuera una limitante para otros derechos. Ellos consideraban, ¿sí?, que el precepto tendría que estar redactado de una manera en que obligara a las instituciones de salud pública a que garantizaran en todo momento contar con personal médico no objetor. Y que en caso de no contar con médicos no objetores, el Estado tendría que garantizar la prestación de los servicios médicos. ¿Y esto cómo? A través de la remisión de la persona cuyo servicio médico fue excusado a otra institución o a una persona o un médico que no fuera objetor. ¿Sí? Entonces, esas eran palabras más, palabras menos, ¿sí? Lo que la Comisión de Derechos Humanos hacía valer. O sea, la restricción, ellos decían, es que se está creando un derecho, que es el derecho de objeción de conciencia, lo está creando un legislador secundario, pero además ese derecho constituye una restricción al derecho a la salud, ¿sí? Pero además no está debidamente reglamentado y por como no está debidamente reglamentado, también puede ser esa misma falta de reglamentación puede generar esa vulneración. Incluso como consecuencia, digamos, de esa indebida reglamentación, la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos empieza a plantear, ¿sí? Empieza a plantear afectación a otros derechos como la vida, la integridad personal, libertad sexual y reproductiva, igualdad y a decidir de manera libre el número y espaciamiento de los hijos, ¿sí? O sea, ellos decían, bueno, es que así como está redactada, quienes van a sufrir esa mala redacción o ese mal ejercicio de la objeción de conciencia, van a ser, en estos supuestos se va a dar. Bueno, una vez que la Suprema Corte de Justicia realiza todo el trámite, se le da vista a las autoridades que emitieron el decreto. Ellos formulan sus alegatos y todo, ya la Corte para resolver el tema, dice, bueno, primero analiza la posibilidad de una improcedencia, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia analiza la posibilidad de una improcedencia respecto de los transitorios. Pero dice, no se actualiza la causal improcedencia a pesar de que ya se vencieron los plazos previstos en el segundo transitorio, esto es 90 días, para que la Secretaría de Salud emitiera las disposiciones que regularan la objeción de conciencia y los 180 días que establecía el tercero transitorio para que las legislaturas ajustaran sus normas. Dice la Corte, a pesar de que ya se vencieron, como no tenemos elementos para estimar si se hizo o no,
vamos a desestimar, ¿sí? El fondo pero además da una razón más, ¿sí? Da una razón más. Dice, como además se está cuestionando precisamente esos transitorios, además están cuestionando esos transitorios precisamente, pues eso involucra el fondo y vamos a desestimar esa causal de improcedencia. Entonces, esto quiere decir que el análisis de fondo de esta acción de inconstitucionalidad lo fue el artículo 10 bis de la Ley General de Salud y sus respectivos transitorios segundo y tercero. ¿Sí? Ahora, la Suprema Corte de Justicia, para poder resolver esta acción de inconstitucionalidad, realiza un estudio donde primero determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación si en el marco de regularidad mexicano, digamos, si el marco constitucional mexicano reconoce el derecho humano a la objeción de conciencia en forma autónoma o derivado del derecho a libertad de conciencia. ¿Cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites? Y efectivamente la Corte Suprema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, después de traer una serie de precedentes donde se analiza toda la teoría constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado, ¿sí? Sobre el tema de libertad religiosa, sobre el tema de la laicidad del Estado, el Estado laico, llega a la conclusión de que efectivamente ya existe, sí existe en el marco constitucional mexicano el derecho a la objeción de conciencia, pero como un mecanismo precisamente para ejercitar el derecho de libertad de conciencia. O sea, para poder yo ejercitar mi derecho a libertad de conciencia, tengo ese mecanismo, ¿sí? Que se llama objeción de conciencia, que esto no es otra cosa que yo poderme oponer a una obligación legal, en este caso la atención médica, ¿sí? La atención médica, por un tema de convicción, por un tema de ideologías, por un tema religioso o por un tema, digamos, ético. Esto es digamos, el derecho del personal médico y de enfermería eh, a negarse a dar un tratamiento o a realizar un tratamiento o a participar en los servicios de salud por un tema de que como se dice, digamos, así coloquialmente, su religión se lo prohíba, sus convicciones se lo prohíban, ¿sí? Entonces, ese derecho, la Corte determina que sí existe. Determina que sí existe ese derecho, pero no como un derecho autónomo, sino un derecho que surge incluso para poder hacer efectivo el de la libertad de conciencia, ¿sí? Porque todos los derechos, digamos, no es que sean absolutos, pero sí pueden tener, digamos, sus límites. Después, en la ejecutoria, también hace todo un análisis de la teoría constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado sobre el derecho a la protección de la salud y las distintas dimensiones que han sido reconocidas por la propia Suprema Corte de Justicia. La dimensión individual del derecho a la salud, la dimensión social o colectiva, ¿sí? Y después, bueno, ahí es importante sí hacer la precisión que también, digamos, cuando desarrolla, me regreso a la primera etapa, cuando establece o determina la Corte la existencia del derecho a la objeción de conciencia, además de desarrollar o además de traer a esta ejecutoria toda la teoría constitucional que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia respecto de la libertad religiosa, el Estado laico, la igualdad, también, digamos que incorpora mucho a este ejecutorio
la Corte retoma algunos aspectos o cita algunos aspectos de la doctrina que después los hace suyos y en ese momento la doctrina ya no es estipulativa, sino ya es vinculante por estar en este precedente. Además, también incorpora diversos instrumentos internacionales donde se señala cómo debe estar regulada la objeción de conciencia. Bueno, retomo nuevamente la segunda parte de la ejecutoria, donde la Corte se dedica a establecer los marcos constitucionales e internacionales sobre los temas sobre el tema de la objeción de conciencia. Y entonces, en una segunda parte de la ejecutoria, les decía, desarrolla, ¿sí? Toda la teoría constitucional o incorpora toda la teoría constitucional que ha venido desarrollando la Suprema Corte de Justicia en sus salas y en el Pleno respecto del derecho a la salud y sus distintas dimensiones, tanto individual como colectiva. En una tercera parte, ya se pone, digamos, analiza ya el caso concreto, en abstracto, ¿sí? Si la objeción de conciencia contenida en el artículo 10 bis y sus respectivos transitorios impugnados, el segundo y el tercero, rompe con el derecho a la protección de la salud, o si por el contrario, dice la Corte, se trata de un falso dilema constitucional y son dos derechos de igual rango que pueden coexistir armónicamente, ¿sí? Esto es porque decía la Corte, bueno, vamos a ver si realmente la objeción de conciencia contenida en el artículo 10 bis, que es la norma impugnada, realmente rompe con el derecho a la protección de la salud, o si por el contrario es un falso dilema y son derechos de igual rango que pueden coexistir, ¿sí? Bueno. Una vez que la Suprema Corte de Justicia ya en el desarrolla esos primeros dos temas, que era el punto de la objeción de conciencia, el derecho a la salud, ¿sí? Ya inicia el estudio propiamente, ¿sí? de la ejecutoria, inicia propiamente el estudio de la ejecutoria, y claro que al realizar el análisis de la ejecutoria, llega a distintas conclusiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? En principio, dice, bueno, voy a determinar el orden en que van a ser analizados los conceptos de invalidez que formula la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en primer lugar, ¿sí? Establece o analiza donde la Comisión de Derechos Humanos habla de vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional al imponer restricciones al derecho a la salud. Esto es, reitero, para que quede un poco más claro. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 10 bis, así como estaba redactado, ¿sí? Implicaba una restricción al derecho a la salud, ¿sí? En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó como infundado dicho concepto de invalidez al considerar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos partió de una premisa errónea, ¿sí? Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró la objeción de conciencia era un derecho humano de nueva creación,
o una restricción legal por estar precisamente en la Ley General de Salud, ¿sí? Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, no, ya dejé establecido en el apartado anterior donde establecí los alcances de la objeción de conciencia, ¿sí? Que la objeción de conciencia no es una restricción del derecho a la salud, ni un derecho fundamental de carácter autónomo creado en la Ley General de Salud por el legislador federal. Por el contrario, y esto es bien importante, por el contrario, dice, reiterando la posición adoptada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 796, amparo en revisión 796-2011, la objeción de conciencia es una forma de concreción del derecho humano de libertad religiosa y de conciencia que, si bien puede entrar en tensión con otros derechos humanos, como el de protección a la salud, como todo derecho fundamental, ello no genera que se trate de una restricción. La objeción de conciencia es, como ya se ha referido antes, una forma de concreción de la libertad de conciencia y religión, y se presenta cuando las normas o actos que generan una obligación o carga se oponen a las íntimas convicciones, religiosas o no, de las personas. Es decir, cuando una norma jurídica o un mandato administrativo general conlleva una obligación o un deber jurídico que se opone a las convicciones de una persona y ésta se niega a cumplir con este deber, se actualiza una objeción de conciencia. Se trata, pues, de una confrontación entre la obligación jurídica y las convicciones personales del objetor. La objeción de conciencia es una postura individual contra la ley, actos de autoridad u obligación jurídica en sentido amplio. Esta postura de discrepancia normalmente es generada por creencias religiosas, ideológicas, principios éticos o morales, como finalidad la no aplicación de la ley o acto en cuestión o su sanción. Por eso dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es válido sostener que la objeción de conciencia es una forma de concreción o materialización del derecho humano a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia, de manera que forma parte de su núcleo esencial y comparte la fuerza vinculante directa de todo derecho reconocido en la Constitución Federal. De ese modo, dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tratarse de una materialización del derecho de libertad religiosa, ideológica y de conciencia, su ejercicio no puede ser absoluto ni ilimitado, pues cuando la objeción de conciencia restringe el derecho restringe el ejercicio de los derechos de otras personas o de bienes jurídicamente relevantes, el asunto se convierte en un problema de interés al ejercicio de los derechos fundamentales o de colisión entre derechos, y deberá ser dilucidado a partir de la teoría general de los derechos fundamentales. ¿Sí? En esa tesitura, el primer concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es infundado. Pero además la Suprema Corte aclara, pues, conciencia no es un límite ni una restricción del derecho a la salud. Y resuelve lo del dilema, lo del falso dilema que la Corte había anunciado. Dice, más aún, dice, en realidad se trata de un falso dilema, pues la objeción de conciencia no puede concebirse como un límite a los derechos fundamentales. Por el contrario, al ser una concreción del derecho humano a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia, esta figura no es absoluta ni puede ser invocada en cualquier caso. ¿Sí? En este sentido, vuelvo a insistir el Pleno, en un plano abstracto, la objeción de conciencia
no es un límite a los derechos humanos ni un derecho que hubiera sido creado o reconocido por el legislador secundario. Se trata de un mecanismo tendente a materializar el derecho humano de libertad religiosa, ideológica y de conciencia que se encuentra reconocido en el artículo 24 de la Constitución General. Que esa parte, les digo, lo desarrolla en el otro apartado, ¿sí?, que ya antes les había mencionado. En el 24 de la Constitución General, así como en los artículos 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consiste, repito, en el derecho de toda persona a tener unas u otras creencias o ideas, a silenciarlas o manifestarlas, tanto de palabra como de obra, con conductas y actitudes, acomodando estas a las propias creencias o convicciones, y que constituye además uno de los elementos básicos del modelo mexicano del Estado laico. Asimismo, dijo la Corte, ¿sí?, la norma de objeción de conciencia contenida en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud se incardina estrictamente en el ámbito de la salubridad general, pues únicamente permite al personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud ejercer la objeción de conciencia para excusarse de participar en servicios de salud que se opongan al desarrollo de su libertad religiosa, ideológica y de conciencia. Entonces dice, de esta manera, dice, el derecho de objeción de conciencia contemplado en el artículo 10 bis impugnado no puede entenderse con un alcance distinto al del ámbito de los servicios de salud contemplados en la ley general respectiva. Continúa también diciendo la Corte de Justicia de la Nación. Esto es, declara infundados los conceptos de invalidez donde decían que era una restricción y era un derecho creado por el legislador secundario. Dice la Corte, no es un derecho creado por el legislador secundario, sino es un derecho que está en la propia Constitución y es un mecanismo de compresión del derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Pero y además, tampoco es que se pueda considerar una restricción establecida por el legislador secundario, ¿sí? Y por eso habla de que es un falso dilema el que plantea la Comisión de Derechos Humanos. Ahora bien, por lo que vean los transitorios, ¿sí?, que también se acusa del mismo vicio, vamos a recordar lo que establecían los transitorios. Los transitorios decían, el segundo transitorio señalaba que la Secretaría tenía un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación del decreto para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de ese derecho en los casos que establece la ley. Y el tercero transitorio, señalaba que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto de los 180 días, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. Y dice la Corte, por lo que hace el segundo transitorio, ¿sí?, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que es inconstitucional por delegar a la Secretaría de Salud las atribuciones para regular el funcionamiento y ejercicio de la objeción de conciencia. Y el Pleno dijo, no, esa norma o esa cláusula habilitante que están impugnando no tiene ese vicio de inconstitucional que le estás atribuyendo. Pues debe considerarse que el derecho a la objeción de conciencia no fue establecido al emitirse o al adicionar a la Ley General de Salud el artículo 10 bis, que aquí fue impugnado. Por el contrario, se trata, como ya lo hemos venido diciendo, de la materialización de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia reconocida en el 24 constitucional. Por eso dice la Corte, bueno, en consecuencia, tampoco puede ser interpretado como hace la Comisión, en el sentido de que se delega a la Secretaría de Salud la atribución de crear, derechos fundamentales. Porque el legislador secundario, el que adicionó, ese artículo 10 bis y su respectivo, no está creando ningún derecho, puesto que la Corte, el Pleno sostiene
que ese derecho está contenido en el 24 de la Constitución y en diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, ¿sí? Eh, por esa razón, concluye que hasta ahí son infundados, digamos, los conceptos de invalidez. Pero el segundo concepto de invalidez y el tercer concepto de invalidez, que habla de vulneración del derecho de protección de la salud y otros derechos vinculados, ¿sí? Como les decía, el de la vida, del espaciamiento de los hijos, la igualdad, ¿sí? Digamos, sí, al analizar esos conceptos de violación, esos conceptos de invalidez, perdón, principalmente fue porque consideraban que se violaban esos derechos por la deficiente regulación de la objeción de conciencia contenido en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. ¿Sí? Porque, digamos, la comisión sostenía que las instituciones de salud tenían que garantizar contar en todo momento con personal médico no objetor, los que no tuvieran problemas de conciencia, ¿sí? Y que en caso de no contar con médicos no objetores, el Estado asegure la prestación de los servicios médicos. Y en su caso, la institución pública de salud remita a la persona cuyo servicio fue excusado por una persona objetora con personal no objetor. ¿Sí? Bueno, digamos que aquí el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma un poquito los argumentos del anterior concepto de invalidez y nos señala, nos recuerda nuevamente que la objeción de conciencia no es un derecho que hubiera sido creado por el legislador federal. Esto es el órgano constitucionalmente, digamos, facultado para emitir la Ley General de Salud, sino que dice, se trata de una forma de concreción de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia que permite a las personas objetoras ser exentas de cumplir con una obligación emanada de una norma jurídica o de un mandato de autoridad, ¿sí? Cuando su cumplimiento atente directa y gravemente contra las convicciones religiosas, ideológicas y de conciencia que se encuentran íntimamente ligadas a la cosmovisión o forma de vida de una persona. ¿Sí? Y entonces, en esa parte del concepto de invalidez, ¿sí? Digamos, la Suprema Corte de Justicia efectivamente declara fundados esos conceptos de invalidez porque dice que concuerda con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en que la regulación de la objeción de conciencia contenida en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud es deficiente y da pie a que se conciba como un derecho absoluto que se encuentra por encima del derecho de protección de la salud de las personas y consecuentemente de los derechos a la integridad personal y vida, a decidir sobre el libre esparcimiento de los hijos, libre desarrollo de la personalidad y libertades sexuales y reproductivas, a la igualdad y no discriminación respecto a las personas que solicitan la atención o servicio médico. Dice la Suprema Corte de Justicia, el Pleno. Lo anterior dice, porque no establece los límites del derecho de objeción de conciencia del personal sanitario que forma parte del Sistema Nacional de Salud, de manera que esta deficiente regulación generará discriminación en las personas a las que no se quiera atender por parte del personal sanitario, ya que la disposición no prevé la obligación de los centros de salud de contar con personal facultativo no objetor, ni a asegurar la prestación de los servicios sanitarios. Además, porque en caso de que el personal se niegue a realizar el procedimiento médico por motivos legítimos de conciencia, la norma
no le obliga, o sea, así como estaba redactado el 10 bis, no le obliga, no obligaba al personal objetor a remitir al paciente con médicos y personal de enfermería no objetor. Por esa razón, el Pleno dice, es fundado ese eh, concepto de invalidez. ¿Sí? Luego, sostiene, sigue argumentando, sigue esa línea argumentativa y señala, e insiste, de hecho, que la regulación de la objeción de conciencia en la Ley General de Salud es demasiado vaga y deficiente, de manera que no se encuentra acotada ni limitada expresamente en la Ley General de Salud y, por tanto, corre el riesgo de ser leída como una patente de corso, realmente negar la prestación de servicios sanitarios a las personas. Y, y afirma el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que es el impugnado, al autorizar que personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud se abstenga de prestar el servicio y requerido cuando considere que con ello estaría contraviniendo lo dictado por su conciencia, obstaculiza o dificulta al paciente el acceso a los derechos a dichos servicios. Dice el Pleno, asimismo, ese enunciado normativo, interpretado en su literalidad, tiene como efecto inmediato dificultar la disponibilidad del derecho a la salud, ocasionando de ese modo que los pacientes no sean atendidas, las pacientes no sean atendidas oportunamente, lo cual, aunque no hay urgencia médica o peligro de muerte, sí se traduce a una violación frontal del derecho de todas las personas al disfrute máximo e integral de su salud. Y fíjense que aunque este tipo de medio de control se resuelve en abstracto, el Pleno hace un ejercicio de cuestiones tácticas en las que a manera de ejemplos señala que de seguir esa norma así como está, afectaría una gran cantidad de supuestos de ejercicio, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo, la prescripción de la píldora anticonceptiva de emergencia, métodos de anticoncepción y planificación familiar, cuidados paliativos, transfusiones sanguíneas, que digamos, dijo el Pleno que son los ejemplos más, más comunes. Es cierto que este medio de control es un medio de control que se resuelve en abstracto, pero aquí me parece que es un ejercicio interesante del Pleno para realmente poder hablar de una utilidad o de que el impacto de esta resolución sea mayor y no solamente anularla, ¿sí? Porque finalmente, esto ya es un comentario propio, para que tengan cuidado con esta parte, es un comentario propio, no juré que no los iba a hacer, pero lo voy a hacer. Finalmente, esto de la objeción de conciencia, en principio, es muy importante que se regule. Bueno, es muy importante en principio dejar en claro que existe en la Constitución y en tratados internacionales. Es muy importante dejar en claro o es muy importante de regularizarla, de legalizarla, porque en mi vida profesional me ha tocado ver médicos en problemas legales, ya sea en la vía administrativa, ya sea en la vía penal o en la vía civil, ¿sí? Porque en su momento, por objeción de conciencia, negaron hacer algún tratamiento, pero no quedó constancia de nada de eso, ¿sí? Y simplemente algunas autoridades procedieron en contra de ellos. Entonces, vamos, es importante regular o es importante que se regule el derecho de objeción de conciencia de los médicos y personal de enfermería, pero también que se regule o que quede tan regulado para que finalmente no sea un obstáculo ni pueda afectar otros derechos. ¿Sí? Por eso fue importante, ya retomo la ejecutoria de la Corte, fue importante que aquí el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, si bien es cierto que siempre menciona que en en abstracto iba a resolver, y así es como funciona este medio de control, porque es una acción constitucional, pero lo cierto es que es muy importante que haya traído estos ejemplos para que nos quede claro la importancia de
sentencia, ¿sí? En esa parte, ¿sí? Bueno, hace una serie de conclusiones, porque también es importante aquí decir que la Suprema Corte de Justicia pues reconoce que realmente gran parte de las afectaciones por estar redactada la norma así iban a ser las mujeres. Entonces, mete el tema también de perspectiva de género, precisamente para tomar en cuenta la situación de la mujer y de las personas gestantes, así como de las personas de la diversidad sexual y de género, ¿sí? Y empieza ya a hacer las conclusiones finales la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empieza diciendo, ¿sí? Que el texto del artículo 10 bis de la Ley General de Salud permite advertir que la regulación de la objeción de conciencia en materia sanitaria está deficientemente redactada y se presenta casi en forma absoluta, de manera que esta regulación no contiene expresamente los límites impuestos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Lo cual genera el riesgo superlativo en la protección de los derechos de todas las personas beneficiarias del derecho a la salud, especialmente en el caso de las mujeres, personas con capacidad de gestar e integrantes de la diversidad sexual y de género. Pero aquí es bien importante el Pleno, porque es bien importante dejar en claro esto, incluso digo, para que no haya lugar a dudas, porque cuando se dijo, se declara la invalidez de la norma que contiene la objeción de conciencia, muchos médicos dijeron, caray, ya nos quedamos en ese derecho. ¿O qué pasa? Ya no podemos objetar, ya no podemos, siempre tenemos que atender. Y por eso yo creo que viendo que eso iba a suceder, en el proyecto o en el precedente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, insiste en que la objeción de conciencia del personal médico y sanitario está reconocida y protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dice, lo que se rechaza por este tribunal es la forma en la que fue regulada por el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Pues esa redacción casi ilimitada no es armónica con la protección de la salud de todas las personas, especialmente con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, personas con capacidad de gestar y personas de la diversidad sexual y de género. ¿Sí? O sea, la Corte Mexicana siempre adelantándose o con una visión de lo que va a suceder o lo que va a impactar este tipo de sentencias, dice, no, vamos a dejar claro que sí, se anuló la norma, se declaró la invalidez de la norma, o vamos a declarar la invalidez de la norma, pero sí es importante decir que el derecho del personal médico y de enfermería de objeción de conciencia sigue existiendo, sigue existiendo. Lo que digamos, lo que se determinó la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud impugnado fue la manera en que está, digamos, regulada. ¿Sí? Por eso dice el Pleno que una adecuada, digamos, una armonización adecuada, una regulación adecuada de la objeción de conciencia tiene que armonizar la protección de los derechos humanos, tanto del personal médico y sanitario como de las personas titulares del derecho a la salud. ¿Sí? Y en el caso del artículo 10 de la Ley General de Salud no se alcanzó ese imperativo constitucional. Pues, si bien logró proteger el derecho del personal médico y sanitario a su libertad religiosa y de conciencia, el texto legal no estableció los límites y salvaguardas necesarias para proteger a la par los derechos del resto de las personas. ¿Sí? Y fíjense, aquí hay un punto bien interesante, porque dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, bueno, no es obstáculo que en los transitorios se dijera que se iba a regular, sí, porque ya ven que en el segundo transitorio se establecía que la Secretaría de Salud tendría un plazo de 90 días naturales para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho,
y que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados tendrían 180 días para hacer sus ajustes, pero dijo la Suprema Corte de Justicia, dijo el Pleno, no, no importa que existen esos transitorios, porque lo cierto es que esa regulación debe estar formalmente, ¿sí?, en la Ley General de Salud, ¿sí? Entonces, esto es, o sea, los transitorios, ¿sí?, no salvaron la invalidez de la norma, ¿sí? Eso lo dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, y concluye y va cerrando diciendo que en atención a esas consideraciones, pues se puede, digamos, determinar o establecer que la norma impugnada vulnera el derecho a la protección de la salud de las personas, especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, personas gestantes y personas de la diversidad sexual y de género. Por tanto, pues resulta fundada la acción de inconstitucionalidad planteada por la Comisión y el Pleno declara la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, publicado el 11 de mayo de 2018. Y es importante establecer así aquí que todos los conceptos de invalidez, los infundados y el fundado, los infundados y los fundados, fueron, digamos, votados por la mayoría que se requiere, digamos, para que se tenga un efecto general, ¿sí? Y además, dice la Corte, si estoy diciendo que es inconstitucional el 10 bis, esa inconstitucionalidad la hago extensiva a los transitorios, ¿sí? Luego, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emite los efectos de la invalidez, ¿sí? Emite el exhorto al Congreso, ¿sí?, al Congreso de la Unión, y da una serie digamos, de lineamientos, digamos, para que el Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias, regule de manera urgente y prioritaria, fíjense, de manera urgente y prioritaria, la objeción de conciencia, pero sin, digamos, afectar otros derechos. Y establece algunos lineamientos, ¿sí? Voy a hacer mención a algunos solamente. Por ejemplo, dice el Pleno, sería conveniente que la ley claramente estableciera que la objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico y de enfermería, que desde su foro individual puede ejercer para negarse a realizar alguno de los procedimientos sanitarios que forman parte de los servicios del Sistema Nacional de Salud, cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia. Otro lineamiento que establece la Corte es la disposición que se emita podría señalar que el Estado mexicano, por conducto de sus órdenes de gobierno competentes, tendrá que asegurarse de contar con equipo médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor en cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para garantizar que se preste la atención médica en la mejor de las condiciones posibles, conforme a las reglas sanitarias establecidas en la Ley General de Salud, en tiempos adecuados que no comprometan ni la salud o la vida de la persona solicitante del servicio, ni que haga inútil por extemporáneo dicho servicio, y sin forma alguna de discriminación. Esto es, la Corte dice que se establezca claramente que es un derecho del personal médico y de enfermería. Pero también, o sea, establece la obligación de previamente, ¿sí?, de que previamente, digamos, las autoridades sanitarias sepan o tengan la certeza de que cuentan con personal no objetor en cada una de las instalaciones. Otra de las determinaciones o otra de los digamos, exhortos que le hacen al Congreso, ¿sí?, es que la legislación, dice, podría precisar de manera clara y sin lugar a confusión cuál es el personal médico o de enfermería que estará facultado para ejercer el derecho a la objeción de conciencia en la institución del Sistema Nacional de Salud, perdón, tomando en cuenta que ese derecho deberá limitarse al personal que participe directamente en el procedimiento sanitario requerido. Esto es, yo veo que la Corte lo que está diciendo es, a ver, el legislador establece en la ley, pues además de que debe haber personal médico y de enfermería no objetor, pues también es importante, digamos, que se sepa previamente quiénes son y como que buscar equilibrar el número de personas
de médicos y enfermeros, o enfermería, perdón, para poder dar la atención. Y también dice, bueno, es importante también que se establezca el plazo breve para hacer valer la objeción de conciencia. Yo le decía que en mi vida profesional o mi práctica profesional de 21 años, un poquito más de 21 años aquí en el Poder Judicial de la Federación, me ha tocado ver muchos médicos que están involucrados en temas de responsabilidad médica, administrativa, ¿sí? Penal o civil, por temas que quizás tuvieron su origen en una objeción de conciencia, pero como no estaba ni regulado, y ahora se dice, está regulado pero mal, pues caían en eso, ¿no? También se señala que la legislación debe establecer quién debe decidir sobre la procedencia de la objeción de conciencia y el plazo que debe ser muy breve, ¿sí? Para hacerlo. Y también reitera lo que ya, digamos, lo que ya estaba, que sí, o sea, al margen de que puedas obtener la objeción de conciencia, cuando se trata de un procedimiento, cuando se trata del riesgo, la vida del paciente está en riesgo, ahí no sea oponible, o un tema de urgencia, ¿sí? Y también da una serie de supuestos donde la objeción tampoco podría ser oponible, ¿sí? Que esto es, por ejemplo, cuando la negativa o postergación del servicio implique riesgo para la salud, o cuando la negativa o postergación del servicio pueda producir daño o agravación del daño, la producción de secuelas o discapacidades, o cuando la negativa del servicio resulte en prolongar el sufrimiento del paciente por la tardanza de la atención médica, o signifique para este un suplicio o carga desproporcionada, ¿sí? O cuando no hay una alternativa viable o accesible para brindar el servicio, ¿sí? Y así va describiendo una serie digamos, de elementos que podría tener la nueva ley o el nuevo artículo pues que se adicione para cumplir con esto. Al día de hoy no tenemos, nuevo artículo 10 bis, ¿sí? No tenemos todavía, esperemos próximamente ya tener una regulación debida de la objeción de conciencia en ese artículo o los artículos que sean necesarios para regularlo debidamente. Simplemente cierro con las siguientes conclusiones. Y esto debe quedar muy claro. ¿Existe el derecho a la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería? Sí. ¿Representa una restricción al derecho a la salud? Así como estaba, y a otros derechos, así como estaba redactada la norma, sí podía representar digamos, una afectación a esos derechos. Por el hecho de haberse declarado de invalidez del precepto legal, desapareció el derecho a la salud, el derecho a la objeción de conciencia del personal médico y de salud. No, sigue existiendo, solamente que lo que se declaró inválido el precepto, es precisamente por la deficiente regulación del derecho a la objeción de conciencia, como una concreción del derecho a la libertad religiosa, de conciencia, ¿sí? Y de ideas.